El día de hoy vamos a escuchar la presentación y explicación que nos va a hacer el antropólogo y profesor Francisco Javier Fernández, quien desde Venezuela nos va a hablar sobre la arqueología forense, la antropología física forense y cómo están enmarcadas en los derechos humanos. Le doy el pase al director y presidente de Iberoforense, el doctor Emanuel Valera, para que nos presente al profesor Francisco y podamos iniciar el seminario de hoy. Les recuerdo que al final de la sesión es que podemos hacer las preguntas y por favor mantener los micrófonos apagados. Doctor Valera. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctora Samantha. En esta oportunidad vamos a tener al profesor Francisco Javier Fernández Ordieres. Él es antropólogo con más de 30 años de experiencia en el área, especialista en análisis de datos aplicados a las ciencias sociales, con una maestría en ciencias sociales y estudios de doctorado en ciencias sociales también. Investigador y coordinador de proyectos en esta área, docente invitado a nivel internacional en países como Guatemala, El Salvador y Panamá, consultor en análisis de datos y visualización de datos en proyectos de investigación en ciencias sociales. También es consultor en el e-learning para la formación de docentes en educación virtual. Tiene diversas publicaciones en libros y revistas arbitradas a nivel nacional e internacional, y también es ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha sido coordinador y editor de las publicaciones digitales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Es docente universitario en las áreas de antropología, métodos estadísticos, análisis de datos, metodología de la investigación y estudios de población, específicamente de demografía. Ha sido y es asesor estadístico en investigaciones relacionadas con el área de salud, y también ha participado de forma directa en todas las formaciones o en diversas formaciones en el área de arqueología forense, particularmente en diplomados en esta área y relacionados también a protocolos internacionales como el protocolo de Estambul, en conjunto con la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. En el área académica administrativa ha desempeñado cargos de vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, director, coordinador académico de la Escuela de Antropología, jefe del departamento de métodos en esta escuela también y jefe de cátedra de estadística en la Escuela de Estudios Internacionales. Asimismo, ha tenido la responsabilidad como director de admisión de la Universidad Central de Venezuela, jefe de registro y control de estudio de esta casa, de esta alma mater, y secretario del Consejo Universitario. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vale, buenas noches o buenas tardes en donde estemos ubicados ahorita. Gracias por la invitación más bien a ustedes. Hoy quería hablarles, lo más importante de todo es que hablamos de arqueología y antropología física, pero nosotros como antropólogos, como arqueólogos, desempeñamos un papel muy importante dentro del contexto de los derechos humanos, porque la parte forense y la parte que nosotros desempeñamos como actividad para rescatar, recuperar restos humanos o restos de evidencia, y para el proceso de identificación, jugamos un papel importante para la sociedad. Es decir, tratamos de recuperar los restos que de alguna manera fueron escondidos, fueron desaparecidos, y le dimos una identidad a esa persona, y a ese grupo familiar le dimos por lo menos la satisfacción de saber dónde está su familiar. Porque una de las cosas que más angustia a una familia es que desaparezca alguien y no sepa dónde está. Y después de muchos años, tener la esperanza de que esa persona aparezca, toque la puerta, ¿no? Y nosotros jugamos un papel importante en la búsqueda de esas personas, en la búsqueda de esos grupos, y ayudamos a la justicia a buscar también o a contribuir con evidencias cuando estamos recuperando información de los sitios o de las fosas o los sitios donde excavamos, y recuperamos tanto los restos mortales o los restos óseos como evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento de
de los hechos y evidencias para enjuiciar a cualquier perpetrador del delito. Entonces, lo hemos dividido aproximadamente en cuatro módulos en esta primera parte. Espero cubrir con los 4, si no, me ofrezco para dar otro día y continuar con la parte de arqueología y antropología física forense. Bien, lo hemos dividido en antropología de derechos humanos, la antropología forense, los antecedentes, el módulo 3 que habla de la tortura y el módulo 4 que habla de la arqueología forense como tal. Perdón. Ok, módulo 1, los derechos humanos. Básicamente lo más importante es que podamos entender qué son los derechos humanos y para qué y por qué son importantes para todos nosotros. Entonces los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente del Estado. Delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Recuerden que nosotros interactuamos, nosotros somos un grupo, una población, una comunidad que vivimos bajo unas leyes, bajo una constitución, bajo un grupo que conforma el Estado. Y ese Estado es el que maneja todo el poder, toda esa estructura de poder que tiene sobre nosotros. Y los derechos humanos son como el enlace entre nosotros y ellos, los que nos permiten a nosotros convivir con el Estado y que ellos nos garanticen lo básico, lo más importante en estos momentos, que es el derecho a la vida y el derecho a un conjunto de bienes que podamos hacer a lo largo de nuestra vida. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de proveer y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos son universales, están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados de derecho internacional consuetudinario, los principios generales y las otras fuentes de derechos internacionales. En términos generales, nosotros siempre nos ascribimos, o el Estado, como Estado, siempre se ascribe a esos derechos humanos y firman tratados y firman convenios donde garantizan que van a absorber como Estado los derechos internacionales que sean para que sean para todos iguales. Entonces, es importante que nosotros, como pueblo, como comunidad, tengamos garantizados que el Estado respete esas normas internacionales que están en defensa de nosotros. Entonces, ¿cómo clasificamos los derechos humanos? Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, con el origen, con el contenido y por la materia que se refiere. El primero, el más básico, en el que surgió todo esto que estamos hablando, surgió en el siglo XVIII, como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente. Imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de los derechos que cada uno de nosotros tenemos como ser humano. Debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que nos protejan ante ellos. Entonces, se denominan como primera generación y son los de derechos individuales y políticos, donde justamente estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. También el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, a la libertad de circulación, al derecho a un juicio imparcial, al derecho del reconocimiento de las personalidades jurídicas y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esos son el primer derecho humano que nosotros manejamos, es que ha sido por tradición a lo largo de este tiempo, desde que empezaron las revoluciones en los distintos países, la gente empezó a reclamar sus derechos, a dejar de ser
a luchar por dejar de ser esclavo, a luchar por tener a alguien bajo su dominio, debajo de él, y que lo domine para trabajo forzoso, a trabajar, a maltratar a las personas, a que no tuviesen un tribunal o un juicio justo, sino que simplemente porque el Estado decida que eres culpable, simplemente te metían preso o te mataban. A la libre circulación, y es más, a pensar libremente en la forma de ver mi mundo que puede ser distinto al Estado. Después llegó una segunda generación que se incorpora a la Declaración de los Derechos Humanos a partir de 1948, y eso se llaman los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia que los derechos sociales y económicos descritos de normas constitucionales son realmente asequibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas lo gocen de manera efectiva. ¿Cuáles son esos derechos consagrados como derechos humanos, económicos, sociales y culturales? Bueno, el derecho que me permite trabajar, el derecho a trabajar, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos. Acuérdense que antes de eso era prácticamente imposible hacer sindicatos y la gente era golpeada, maltratada, asesinada para evitar que tú protestaras por algún derecho, por alguna acción injusta que tenía el empleador. El derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido alimentos, vestidos y viviendas, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Si ustedes ven, en cada país esto es uno de los objetivos o puntos más importantes, y dentro de un estado, los estados socialdemócratas, es uno de los puntos más importantes la salud, la educación, la garantización del trabajo, que los sindicatos contribuyan y defiendan al empleado. O sea, es lo que tiene que ver todo con la seguridad social y la seguridad de vida, pues. Y eso es importante, es un paso más al bienestar y a la igualdad de los seres humanos con el Estado. Después vino una tercera generación, que esa es mucho más reciente, y esa tuvo mucha más vinculación con el campo antropológico, que es el derecho de los pueblos, es decir, el derecho de la solidaridad. Surgida aproximadamente en los años 80, se vincula con la solidaridad. Es decir, este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en el marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. ¿Cuáles son los derechos más importantes o destacados dentro de esto? El derecho de los pueblos a la libre determinación, al desarrollo, al libre uso de sus riquezas y sus recursos naturales, a la paz, al medio ambiente saludable. Otros derechos colectivos es el derecho de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, derechos de los pueblos indígenas. Es importante ver que a partir de los años 80, en muchos países, las constituciones, o de los 80, 90 y 2000, porque el caso más reciente fue en Venezuela con el cambio de la constitución del año 1999-2000 y ratificada en el 2000, donde se le garantizan a los pueblos, a las minorías étnicas, un espacio dentro de esos límites geográficos que podemos llamar Venezuela, podemos llamar Guatemala, o Bolivia o Perú, donde ellos tienen derecho a la autodeterminación. Es decir, tienen también derecho a sus recursos naturales, tienen derecho a su medio ambiente saludable. Es decir, que de hecho, las constituciones cambian y ya no hablamos de un pueblo único, sino de un pueblo multicultural, como en el caso de Guatemala, que es el caso que yo más conozco y viví el momento de transición, donde ya no solamente son los grupos ladinos los dominantes, sino son los ladinos más 23 grupos indígenas o grupos étnicos presentes en ese país. Entonces se les reconoce tanto la lengua española como las 23 idiomas presentes dentro de la comunidad. Igual ocurre en Venezuela. A partir del año 2000, los pueblos tienen hasta su propio, vamos a decirle, su propio tribunal, es decir, tienen su propia justicia, donde la comunidad puede enjuiciar, puede castigar o puede liberar
a las personas por algún delito que hayan cometido antes de llegar o de pasar a los tribunales ordinarios o los tribunales nacionales. Eso es un beneficio o un logro alcanzado por las minorías étnicas. Bien, ya como hemos visto los tres grupos de generaciones de derechos humanos, cómo eso se inserta dentro de lo que es la antropología. En el caso de nosotros, y el caso específico de Venezuela, nosotros hablamos la antropología desde 4 áreas distintas. De hecho, nuestra escuela es una escuela particular, no tengo entendido que no se da en el resto de Latinoamérica, sino que en Venezuela podemos ver al mismo tiempo antropología sociocultural, arqueología, antropología física o biológica, como ustedes le pueden llamar, y antropología lingüística. Nosotros tenemos un pensum de estudio donde nos permiten aproximarnos a lo principal de cada una de ellas y después al final, bueno, uno ya escoge hacia dónde se orienta. Pero dentro de los campos a nivel de Latinoamérica, no importa en qué rama esté especializado, la antropología y los derechos humanos tienen un papel importante. Vamos a destacar aquí los principales. Por ejemplo, en la antropología sociocultural hablamos de, al estudiar las creencias, el arte, la moral y las costumbres de las sociedades, incluye la problemática de los derechos de los pueblos y su normativa cultural. ¿Cómo llevamos eso a los casos de los derechos humanos? ¿O lo relacionamos con los derechos humanos? Bueno, cuando hablamos de antropología jurídica, uno de los tantos campos que podemos manejar. Esta estudia la pluralidad de los sistemas normativos de control y regulación que constituyen los conglomerados sociales, como las particularidades, objetivos y funciones de un sistema jurídico para satisfacer las necesidades humanas y sus aspiraciones sociales. Más adelante tenemos lo que es la antropología lingüística. ¿Cómo lo podemos relacionar con los derechos humanos? Estudia las diferencias lingüísticas en el desarrollo de las lenguas humanas, los sistemas del aprendizaje de la lengua, las relaciones de unas lenguas con otras y la incidencia e importancia del lenguaje en todas las prácticas simbólicas y la producción de culturas y subculturas. Trae como resultado el entendimiento del proceso del pensamiento y la organización de la mente humana. En este caso, nosotros tratamos, respetando los derechos humanos, respetamos también todas sus costumbres, tradiciones y su propia lengua, sus propios derechos, derechos constitucionarios y el manejo de las normativas internas dentro de cada comunidad. Entonces, como antropólogos, nosotros procuramos, y de hecho se hace, es respetar y procurar que la lengua de cada uno de esos grupos y de las grupos minorías no desaparezca o tratar de evitar su desaparición a través de mecanismos que permitan la recuperación y la captación de esa lengua a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos el papel que tenemos aquí nosotros hoy, que es la arqueología. ¿Qué hace la arqueología? Bueno, normalmente excava lo que hace tradicionalmente sin llamarse forense. Excava, analiza e interpreta a partir de los vestigios materiales las diferentes expresiones socioculturales pretéritas y actuales de las poblaciones en estudio. Por supuesto, cuando lo llevamos al plano forense, bueno, lo que tratamos es de recuperar todos aquellos restos que permitan extraer, identificar al individuo, pero también al mismo tiempo recuperar evidencia que con nuestra experticia de recuperar restos materiales, recuperar aquellos restos que permitan servir de evidencia para un caso judicial. Por otro lado, también tenemos la otra parte, o la contraparte, que es la antropología física, biológica. Una vez que el arqueólogo excava, el antropólogo físico permite, en términos generales, sin llegar a la parte forense, estudiar al ser humano como un ente biológico, creador de cultura, bajo la perspectiva evolutiva. En este sentido, considera la variabilidad como uno de los conceptos fundamentales de la disciplina. Cuando lo llevamos a la parte de la antropología física forense, esos restos humanos estos restos óseos que nos han presentado en el laboratorio, los vamos a convertir o los vamos a llegar a identificar como restos humanos o otro tipo de restos animales, y después que logramos identificar esos restos como humanos, lo más importante ahora es
hacer que esos restos tengan un nombre, una identificación para un familiar o para una comunidad. Bien, ya llegamos a lo que es la parte de la antropología forense como general, como antecedente. Involucra a todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué trata la antropología forense? Bueno, la antropología forense, de acuerdo a Klinkoff, trata del antes y del después. Los antropólogos forenses recogen lo que queda después que una persona haya muerto y la examinan o examinan el cadáver para deducir lo que ocurrió antes de la muerte, mucho antes, antemortem, y justo antes o al mismo tiempo que la muerte, perimortem. Además de ayudar a las autoridades a determinar la identidad de los fallecidos, y esto es algo que tenemos que marcar en negrillas. Nosotros ayudamos a la identificación de esos restos. La antropología forense desempeña un papel importante en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, pues un cadáver puede llegar a incriminar a quienes lo mataron, que creían haber silenciado a la víctima para siempre. Y eso es lo bonito de la antropología forense en general. Ayudar a esclarecer las cosas. ¿Cómo acercarnos a la antropología forense? Bueno, vamos a hablar de los orígenes en los Estados Unidos. Uno de los más importantes o inicios que siempre se han rescatado ha sido de Thomas Dewey, anatomista. Es considerado como el padre de la antropología forense en los Estados Unidos. Publicó en 1878 ese manual que tienen a la derecha de ustedes, el manual sobre la identificación del esqueleto humano, un estudio médico legal. Posteriormente, podemos hablar de George Amos Dorsey, que nació entre 1868, vivió entre 1868 y 1931, y podemos hablar como el primer antropólogo en testificar en un caso judicial en los Estados Unidos, es decir, realmente un primer antropólogo forense, porque el forense es el que participa en todo aquello que tenga que ver con algo judicial, con algo que permita a un tribunal esclarecer algo, que es lo que se espera hacer, ¿no? Entonces, es el primer caso en testificar en un caso judicial en los Estados Unidos y que con su testimonio permitió juzgar a Adolfo Lucker, conocido como el rey de las salchichas por el asesinato de su esposa, Ruth Beckinson, ocurrido en Chicago el 1 de mayo de 1897. Su historia es... Ya va. Ok. Su historia es un poco sarcástica. El señor de las salchichas, su esposa se perdió, desapareció. Él decía que se había ido de su casa, que la había abandonado. Y como buen productor de salchichas, él metió a su esposa y la desintegró y la vendió, me imagino que la vendió como salchicha. Esa parte nunca me la dijeron. Pero bueno, cuando empezaron a analizar, el George Amos empezó a analizar los componentes que se encontraban dentro de los barriles, los baneles, consiguió este pequeño hueso, que no lo marco yo, que es donde están justamente las flechas, son huesos sesamoides, que son exclusivos de los seres humanos. Y bueno, a partir de esos análisis de los restos óseos encontrados dentro de esos barriles, se pudo determinar que la esposa de Adolfo Lucker fue asesinada. Y bueno, su caso ayudó al esclarecimiento de este primer caso judicial donde participó un antropólogo forense, un antropólogo que después se volvió antropólogo forense. Posteriormente, a partir del primer siglo, del siglo XX, Krogman publicó la guía para la identificación de restos humanos, el material para restos humanos para el FBI, y posteriormente Snow, que realmente es conocido como uno de los grandes padres de la antropología física forense, fue el primer director del Centro de Laboratorio de Identificación de Hawái en 1947 y conjunto con Mildred Trotter desarrollaron los protocolos para el proceso de identificación, nuevos métodos y técnicas como patrones para el cambio de edad, sexo, estatura y material esquelético humano. Construyó una guía que permitía
ver cómo era el comportamiento de los restos óseos por edad, por sexo y estatura a través del tiempo. Okay. Más adelante, Stewart, sucesor de Hildrath, continuó con el legado y realizó numerosas publicaciones sobre el área, pero su contribución más importante fue la identificación de los fallecidos en la Guerra de Corea. Posteriormente, trabajos siguieron como Milton Trotter y Thomas McCare y un numeroso grupo de antropólogos forenses quienes hoy en día siguen recuperando y analizando los restos de los fallecidos en las guerras mundiales y en las guerras que han intervenido Estados Unidos. El primer origen o la primera formación como grupo de antropología de ciencia forense fue establecido en 1971 por la Academia Americana de la Ciencia Forense, y lo que permitió la incorporación de los antropólogos físicos en los equipos forenses de identificación de víctimas de desastres masivos. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la antropología forense en Latinoamérica. La antropología forense en Latinoamérica fue introducida a consecuencia de los múltiples reportes de violaciones de los derechos humanos, principalmente la desaparición forzada de personas que han sido utilizadas como un procedimiento de represión e intimidación de la población por parte de regímenes políticos, autoritarios o dictatoriales. En América Latina, la desaparición forzada de personas se extendió durante décadas de los 60, 70 y 80, especialmente en los países con gobiernos dictatoriales, autoritarios o experimentaron conflictos armados internos. Todos recordaremos Chile, Argentina, Uruguay, Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Honduras, Colombia, principalmente. Los desaparecidos son el legado emblemático que dejó la represión y la violencia política centrada en la eliminación del enemigo interno, tanto en el contexto de la denominada guerra sucia como en el de la lucha contra insurgentes con prácticas de tierra arrasada, muy famosas en Guatemala. Empezamos, ¿cómo explicarle? Empezamos con los primeros pinitos de estelas de antropólogos forenses, aunque en principio no eran antropólogos como tal, sino médicos, y que después fueron formándose dentro del contexto de la antropología. Entonces, los primeros pinitos los encontramos en Argentina. Una vez que cayó los gobiernos del general Videla, de las juntas militares, empezaron a buscar a toda esa gente, a todas esas personas desaparecidas. Debido a los enfrentamientos populares con el Estado, causados principalmente de un descontento en el sector sindical, la inestabilidad política y la economía nacional, que estaba a mediados de los 70 y finales de los 70 hasta principios de los 80, una supuesta lucha contra el comunismo y el terrorismo de las guerrillas, una junta militar al mando del general Videla derrocó el gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien fue la expresidenta en ejercicio en 1976. Entonces, de 1976 a 1983, la represión contra aquellos que pudieron significar subversión se hizo extensiva. Fueron blancos de ejecución y desaparición cualquier grupo o persona sospechosa de tener nexos con la revolución. La población rural y la población urbana fueron objeto de atropellos con la detención ilegal anónima, la tortura y la desaparición física. Una vez que concluye todo ese periodo oscuro de los gobiernos militares en Argentina, surgen los primeros jóvenes, muchachos, médicos, con la mano de Snow. ¿Se acuerdan que hablamos de él hace un ratico? Y él los formó dentro de lo que es el área de la antropología. Entonces conformó el equipo argentino de antropología forense, donde establece una organización no gubernamental de carácter científico, cuyo objetivo es aplicar la antropología forense en los casos de violencia de Estado y delitos de lesa humanidad. Su fin es entonces la recuperación de los cuerpos y sus restos, restituir su identidad y entregárselo a su familia. Este grupo argentino empezó de la mano de Snow, fueron aprendiendo, se fueron conformando, fueron estudiando, fueron perfeccionándose, y hoy en día es uno de los grupos más famosos de
antropología forense y han participado en misiones internacionales en la antigua Yugoslavia, en Sudán, en Argelia, en África Central, en Oriente Próximo. O sea, han participado en muchas expediciones para recuperar restos humanos en fosas comunes y para ayudar al proceso de identificación. Snow murió hace unos 7, 8 años atrás, pero su legado ha sido súper importante para todos los grupos latinoamericanos en antropología forense. Otro de los casos más importantes ha sido Guatemala. Si ustedes recuerdan, Guatemala ha tenido muchos gobiernos uno tras otro, algunos duraban 6 meses, otros duraban 1 año, otros duraban un poquito más, pero eran golpes tras golpes y bueno, en ese contexto hubo mucho manejo del poder político-militar, que fueron los que principalmente manejaron durante muchos años el gobierno, y bien fueran por medio de golpe de Estado o el manejo de presidentes elegidos. Popularmente se utilizó la represión clandestina, valiéndose de escuadrones de la muerte, militares y patrullas civiles que asesinaron y desaparecieron a sus compatriotas, creando un ambiente de terror en la población, obligando a participar militarmente en los conflictos, en lo que ellos denominan las patrullas de autodefensa civil, las PAC. Eran grupos civiles armados. Ok. Al inicio de la década de los 80 representó el momento más álgido de la violencia. Si recuerdan el conflicto bélico, no sé si lo digo más adelante, sí. Ok, el inicio de las décadas de los 80 representó el momento más álgido de la violencia. La práctica de contrainsurgencia más utilizada fue lo que se denominó tierra arrasada, es decir, cuyo fin era quitar el agua al pez. El pez representado por la guerrilla y el comunismo y el agua por el pueblo. Por eso mataron y desaparecieron poblados y aldeas enteras, buscando restar apoyo a los grupos insurgentes. Eso fue algo irónico, porque llegaba el ejército y atacaba al pueblo y preguntaba por los insurgentes y mataban a la población, pero mataban entera, o sea, niños, niñas, ancianos, a todo lo que ellos quisieran, todo lo que ellos tenían en la mente, porque ellos estaban apoyando a la guerrilla. Pero entonces también llegaba la guerrilla y por haber estado el ejército antes, también los mataban. O sea, hubo entre parte y parte, aunque el ejército se llevó la mayor parte, pero la masacre de los pueblos, el pueblo estaba en el medio. O sea, ¿cómo hago yo? ¿Qué le digo al militar? No te voy a ayudar. ¿Qué le digo a la guerrilla? No te voy a ayudar. Yo estoy en el medio de los dos. Y bueno, arrasaron, sobre todo en el norte de Guatemala, arrasar lo que es el triángulo ay, se me olvidó el nombre, al norte de Guatemala, donde principalmente las comunidades vivían tierra adentro, en zonas rurales, acabaron con ellos. El triángulo Itza. Bien, a partir de la década de los 90, acuérdense que a partir de los años 90 empezó entonces a minimizar, a disminuir esa actividad bélica y, aunque sí existía, ¿no? Se iniciaron diálogos entre el gobierno, la sociedad civil y los movimientos urgentes, y tras múltiples interrupciones, en 1960, el 96, el 29 de diciembre de 1996, se firma el acuerdo de paz firme y duradera. Ese militar que está firmando el acuerdo de paz era el general Otto Molina, que era en ese momento el que tenía el mayor nivel en las fuerzas militares. Posteriormente, a finales de los años 2008 al 12, se convirtió en presidente de Guatemala, pero como civil. Entonces, la firma de los acuerdos supuso además del cese de las hostilidades, una búsqueda de reparación y justicia. Por el apoyo de herramientas científicas, se intensificó la antropología forense. Había iniciado sus labores en 1990 buscando desaparecidos y exhumando restos de personas ejecutadas o asesinadas clandestinamente. Debo decir que, si bien empezaron, siempre fueron los grupos que trabajaban en el área de la antropología forense, eran grupos de médicos, eran voluntarios, eran familiares, eran antropólogos, siempre estuvieron bajo la presión del yugo de los militares que estaban todavía en ejercicio, porque los culpables, aunque firmaron el acuerdo de paz, también fueron
cometieron muchos delitos de lesa humanidad que todavía no prescriben. Y fueron muchas veces perseguidos, entraron a sus centros de oficina, se robaron las computadoras, eran permanentemente perseguidos, tenían guardaespaldas sin quererlo, pues, porque eran los mismos militares, los perseguían para ver qué hacían, con quién se reunía, con quién hablaban. Y bueno, ya en el siglo XXI, ya el panorama cambió, muchas de esas personas envejecieron, fallecieron, muchos de esos culpables. Pero el ejército todavía sigue con su sentido de culpabilidad y bueno, y todavía siguen con sus recelos, ¿no? Pero entonces, el equipo de antropología forense argentino contribuyó empezando las labores de ayuda de las primeras excavaciones junto con Clay Snob y Stephen Smith, formando a esos primeros grupos, a esos primeros voluntarios y primeros jóvenes que participaban activamente en la búsqueda. Prácticamente uno de los problemas más graves que se encontraban, si bien algunos estaban fuera, la mayoría o un gran número significativo de fosas comunes se encontraban ahí nada menos que dentro de los fuertes militares. Entonces, bueno, eso era un gran conflicto, ¿no? Tratar de permitir a esas personas entrar a los fuertes militares para hacer excavaciones y recuperar los restos de esos que asesinaron. Entonces, en 1962 se creó el equipo de antropología forense de Guatemala, que más tarde se recambiaría el nombre como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que es el nombre actual. Este no es el único grupo de antropología forense en ese país, sin embargo, ellos son los que han tomado la representatividad y los que han tenido el mayor peso en la búsqueda de los restos humanos, ¿no? Perdón, en la búsqueda de las fosas comunes, la localización y después la excavación y posterior identificación de esos restos. En estas imágenes se ve un panorama de las distintas actividades que ellos realizan desde la excavación hasta el laboratorio. Otro país que también tuvo un gran conflicto de desaparecidos fue producto de la dictadura, fue en Uruguay entre 1973 y 1985. La dictadura de Bordaberry generó cientos de desapariciones y personas en contra de su régimen, aunque la localización de los restos es todavía muy pequeña en proporción al número de desaparecidos. El grupo de expertos que lleva adelante en el 2005 se llama el Grupo de Investigación de Antropología Forense GIAF, integrado por universitarios que trabajan en el Departamento de Arqueología de las unidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Es importante que vean que en cada país los primeros pinitos que han permitido este tipo de actividad surgen de instituciones ONG privadas o también de instituciones como la universidad que procuran ayudar y que son jóvenes que están iniciando sus actividades para el campo de la arqueología y de la antropología física. Empezando en algunas veces eran médicos que después aprendieron el papel y la labor de un arqueólogo o de un antropólogo físico. Entonces el GIAF inició entonces su labor a pesar de la intromisión oficial que no ha permitido el trabajo continuo. Eso ocurre en todos lados. Mientras siga el poder dominando, el poder militar dominando y tratando de evitar ser enjuiciado, siempre va a haber limitaciones para la búsqueda de los sitios. Además, a esta situación se suman las dificultades que supone buscar a los desaparecidos cuando se encuentran indicios de que lo más probable es que un militar haya participado. La existencia de la Operación Zanahoria. Por supuesto, hubo justamente cuando ya estaban entrando en lo que ellos denominan la democracia, ellos empezaron a hacer lo que se denominó la Operación Zanahoria, que es sumar aquellos cuerpos aquellas fosas comunes donde tenían los cuerpos, las posibles evidencias para su tribunal, simplemente los exhumaron y los requemaron, hicieron la cremación y sus cenizas las botaron al río de la Plata. Otro conflicto importante y otro grupo importante también
fue en Perú. El conflicto armado peruano se desarrolló entre 1980 y el año 2000, periodo en el que, según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un papel importante que juegan en cada uno de los países en que hemos mencionado, cada uno de ellos tiene la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En Guatemala lo hace el obispado o la iglesia, que tiene su propia comisión. Y recolectó en 7 volúmenes toda la tragedia de cada una de las familias, de las pérdidas o de los familiares que perdieron sus familias, sus hijos, sus esposos o sus abuelos, y explicaron cómo existen esos tomos donde explican detalladamente cómo ocurrió cada una de esas pérdidas registradas, en que fallecieron cerca de 70.000 personas, de las cuales la mayoría de las víctimas fueron civiles, principalmente población indígena y de sectores rurales. Los actores del conflicto fueron el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupamaru y las Fuerzas Armadas del gobierno peruano, de Fujimori principalmente al final. Bien. En el Perú, la investigación antropológica forense siempre se ha encontrado una serie de dificultades para abordar el problema de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. El equipo peruano de antropología forense nació del interés humanitario por contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido a miles de las víctimas de la violencia que fueron desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente, cuyos familiares y seres queridos, los mismos que la sociedad peruana en su conjunto, sufren las consecuencias. Es importante ver que el patrón que ocurre en cada uno de estos países es muy similar. Por eso se conoce como tierra arrasada. Iban los militares, ¿quiénes son los que le daban de comida, de alimento? ¿Quiénes le daban alojamiento? Los pueblos. ¿Qué pueblos? Principalmente los pueblos indígenas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para que no tengan como los otros tener agua, comida, alojamiento, acabamos con esos pueblos. O matamos o forzamos, hacemos una violencia extrema para que las personas digan dónde están y quiénes están con ellos o quiénes son los principales cabecillas. Eso ha sido el común denominador en cada uno de esos eventos de violencia sobre los grupos humanos y sobre comunidades. Entonces, la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo evidente la necesidad de la existencia del equipo forense independiente que representara a la sociedad civil peruana en las investigaciones sobre el conflicto armado interno. Esto llevó a la Fundación EPAF como asociación civil sin lucro el 19 de abril del 2001. Fíjense que en el medio de la foto está Clay Snow, persona, y hay también varios del grupo de antropología física argentino. Es importante vean que Snow fue, por eso decimos que el padre de la antropología física o de esta especie de antropología forense en Latinoamérica, porque fue con su conocimiento el que formó a estos grupos para el proceso de exhumaciones e identificación de los restos humanos. Bien, en Perú la investigación antropológica forense siempre se ha encontrado una serie de dificultades para abordar el problema de las desapariciones. Esto ya está repetido, perdón, lo subí en vez de bajar. Bien, en Venezuela, si bien es algo atípico a lo que hemos hablado, también en Venezuela hubo una especie de sobrepasarse las Fuerzas Armadas sobre la población civil. Eso se conoció en Venezuela como el Caracazo o Sacudón, que fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela relacionados con las medidas económicas del recién nombrado presidente Carlos Andrés Pérez. Esa actividad comenzó el 27 de febrero en una comunidad cerca de Caracas que se llama Guarenas y finalizó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. Eso generó una crisis. El ejército, para poder frenar, y le voy a decir entre comillas, para poder frenar a esa masa que se había alborotado, a diferencia de conflictos armados por cuestiones de ideologías políticas o por cuestiones ¿cómo se llama esto?, de dictadura, en Venezuela fue un alzamiento popular que ocasionó que grupos empezaran a saquear a todo lo que veía, todos supermercados, abastos, tiendas de ropa. O sea, fue algo muy fuerte durante 5 días.
Y el gobierno tuvo la brillante idea, o los militares tuvieron la brillante idea de todo aquello que estaba haciendo mal, dispararle. Eso generó que se saturaran las morgues y en una, entre comillas, situación de emergencia sanitaria, decidieron que todos los restos humanos que se encontraran se llevaran todos a un mismo sitio y se depositaran en una fosa dentro del cementerio general de Caracas. Entonces, para ese momento las cifras oficiales reportaban de 276 muertos, aproximadamente unos 300 muertos y numerosos heridos. Todavía hasta la fecha de hoy no se sabe exactamente con certeza cuál es el número exacto de muertos. Yo formé parte, fui invitado por una ONG y un tribunal penal para hacer los procesos de exhumación en su momento junto con la Universidad Central y junto con el equipo forense de la medicatura forense, que fue la que inicialmente originó el pequeño caos y saturación. De hecho, los dos que están a los extremos al lado mío corresponden a los jefes superiores de la medicatura forense en ese momento. Y el profesor que está a la derecha hoy en día es el profesor Carlos Alberto Martín, que es coordinador académico de la escuela y es arqueólogo también, y nos ayudó en el proceso de exhumación. En la segunda fase, porque hubo dos fases de exhumación, hubo dos exhumaciones. Les voy a explicar la primera. Bien, entonces en la primera simplemente por alguna situación en especial nunca quisieron decir dónde estaban alojados los restos, la fosa común. Nunca quisieron identificar esa fosa. Hicimos, bueno, al final, después de insistir, después de las familiares lograr movilizar a la persona que más o menos sabía, nos indicó un sitio y bueno, ahí empezó a jugar el papel del arqueólogo, hacer todo lo que tiene que hacer el arqueólogo para conseguir un yacimiento, pero en este caso no era yacimiento, sino una fosa común. Y bueno, con nuestra experticia empezamos a buscar, a probar, a hacer pozos de sondeo, hasta que logramos llegar exactamente al sitio donde estaba la fosa originalmente. Y estas imágenes que ustedes ven corresponden a la segunda etapa de la exhumación, porque en la primera el tribunal y los familiares dijeron y nos pidieron que se guardaran en unas fosas especiales para cada uno de ellos, con la idea de que a lo largo del tiempo, poco a poco, se fuesen analizando cada uno de ellos y llegar al proceso de identificación. Lamentablemente, los cambios de gobierno, la negación del ejército, la negación de las Fuerzas Armadas y la policía impidió ese proceso. Y ese proceso se alargó hasta casi 20 años después, 16 años después, y se logró hacer una segunda exhumación, es decir, se tuvieron que reabrir todas esas fosas individualizadas y extraer de nuevo a los cuerpos y ahora sí llevarlos a un laboratorio que es el que se encuentra a mano derecha, un laboratorio que está dentro de un fuerte militar, se llama Fuerte Tiuna, que nos permitieron hacer un laboratorio de antropología física forense y de genética. Y logramos hacer una limpieza de todo. De hecho, hubo un problema agregado que en las investigaciones nosotros recuperamos 68 cuerpos y cuando hicimos la segunda excavación teníamos 120, porque aparentemente alguien también decidió que tenían que meterlos en el mismo sitio que nosotros y bueno, eso contribuyó a empastelar la situación, pero gracias a ese equipo que ustedes ven en el medio, de antropólogos físicos y de expertos en genética, logramos separar los que estaban, los primeros 68 que formaban parte del sacudón y los otros que fueron agregados por una decisión de un tribunal. Y bueno, logramos hacer esto y logramos hoy en día tener un registro
genético y un registro osteométrico de cada uno de los 68, bueno, de los 120, porque al final tuvimos la orden del tribunal era trabajar con todos, y trabajamos con todos, con los 120, 128, o 100, sí, 120, 128, no me acuerdo ahorita el número exacto. Pero logramos hacer de cada uno de ellos y separarlos del sacudón, identificarlos, tener su ficha de tanto de genética como de antropometría, identificación. Y hoy en día, el día que un familiar quiera saber quién es, si su familiar está dentro de esos 68, poder dárselo. El problema es que pasó tanto tiempo del sacudón a esta etapa que muchos de los familiares, por los procesos de migración, por el mismo proceso de la vida, murieron, ya no existen y no tenemos cómo utilizar con la contraparte, que son los familiares, para poder hacer el proceso de identificación final. Pero por lo menos hicimos lo más importante, que es contribuir con los datos del individuo para una posterior identificación si algún día se logra alcanzar. Bien, entonces, otro ejemplo, en este sí no participé, no estaba en Venezuela cuando ocurrió, se llama la tragedia de Vargas, que es denominada también como el desastre de Vargas. Es como se le conoce el conjunto de deslaves, corrimientos de tierra e inundaciones ocurridas en la costa caribeña el 15 de diciembre de 1999. Y especialmente trágica para un estado de Venezuela, se llama Estado Vargas, desde donde reside la denominación, pero que afectaron a otras regiones del país. Pero precisamente en Vargas fue la tragedia mayor porque arrasó con todo el pueblo, con las comunidades, se llevó edificios, se llevó a la gente inesperadamente y fueron enterradas. El equipo de la Escuela de Antropología Forense, junto con Medicatura Forense y los voluntarios, lograron extraer un gran número de personas, pero hoy en día todavía se sabe que en esas áreas hay mucha gente sepultada, que más nunca se va a poder extraer. Pero el equipo de antropología física de la Escuela de Antropología contribuyó y ayudó a sacar los muertos que estaban en la parte superior y pudieron ayudar a la identificación de ellos. Bien, eso es el papel que tuvo ¿cómo se dice? Las distintas organizaciones, ONG, o el papel de la universidad, o el papel de los grupos para el proceso de exhumación en cada uno de esos países. Ahora vamos a hablar un poquito de la tortura y el significado de la tortura dentro de esto que estamos discutiendo hoy. Bien, ¿qué es la tortura? Fíjense a la foto de la derecha, es una fotografía de un resto de una persona recuperada en una fosa común en Guatemala, y vean que la persona fue torturada, amarrada, ahorcada y después zumbada con todo a la fosa común. Entonces el término de tortura se entenderá como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarlas por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o de coaccionar a esas personas u a otras, o cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Artículo 1 de la Convención contra la Tortura. Arqueología contra el olvido. ¿Por qué es importante el papel del arqueólogo? La tortura es una de las más graves violaciones de los derechos humanos, pues constituye un ataque directo a la personalidad y a la dignidad del ser humano. La prohibición de la tortura y otras formas de maltrato físico y mental, es decir, el derecho a la integridad y a la dignidad de las personas que hablamos al principio, es un derecho humano absoluto y por consiguiente no puede ser derogado en circunstancia alguna. Esto también significa que nadie puede invocar a una orden de un nivel superior como justificación de la tortura. Saben que hasta hace poco, o en los juicios pasados, la gente decía, no, es que me mandó el general, es que me mandó mi capitán. Ah, bueno, estás libre. Hoy en día no. Eres tan culpable tú por haber ejecutado una orden y por haber participado de una orden de un superior.
Tú pudiste haberte negado y no te negaste. A pesar de eso, vas detenido igual. Y bueno, la arqueología justamente es eso, esa lucha para el rescate de esos restos para poder ver qué ocurrió, qué le ocurrió a esa persona. Entonces, el cuerpo también es acuérdense que el cuerpo es una narración, es un texto corporal de la crueldad, que puede ser descifrado por el antropólogo forense, quien lo lee como si estuviera escrito en un lenguaje para ciegos, palpando delicadamente los huesos y tejidos días o meses después de lo ocurrido, de hechos o años o décadas más adelante. Acuérdense que los huesos son un libro y nosotros como antropólogos podemos leerlo. Y eso es lo importante, tratar de descifrar lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo. Entonces, el sello del perpetrador, no obstante, no se borra con el paso del tiempo. Queda inscrito en el cuerpo que enuncia el sufrimiento al que fue sometido y es contado por esas víctimas silenciosas que son recuperadas. ¿Cómo ocurre la desaparición? Bueno, la primera se da cuando un tercero saca a la persona de su núcleo familiar y de la sociedad y no se vuelve a saber de su paradero. La segunda ocurre cuando se da la muerte a la persona y es enterrada en un cementerio oficial como un cadáver sin identificar, un NN, que es sin nombre, o un SS sin nombre, SSN, incumpliendo los procedimientos y protocolos que permitan en un futuro ubicar su cuerpo. La tercera sucede cuando los responsables de la desaparición y posterior muerte de la persona, en su afán de escapar de la justicia, desaparecen a la persona y a su cadáver. En este último caso, el cadáver es intervenido mediante prácticas atroces que buscan facilitar su ocultamiento, bien sea mediante enterramiento en una fosa clandestina, o a su arrojamiento en los ríos, o de su exposición de los animales, e incluso la incineración. Más grave aún, los argentinos mataban, ponían preso a la persona, la torturaban cuando ya no les servía o cuando la estaban buscando demasiado y estaban muy próximos para que una orden decir que lo soltaran, simplemente los dormían, los montaban en un helicóptero o en un avión y los lanzaban frente a la costa del Mar de Plata en Argentina y los desaparecían. Bien, entonces la desaparición forzada, y si se fijan, ese mismo comportamiento, esas tres escenas es lo que ocurría en cada uno de estos países. Los robábamos de sus casas, los secuestraban, los castigaban, los torturaban para buscar información o para hacer que otro tercero diera información. Cuando ya no me servía, simplemente lo desaparecía a través de la muerte y después, cuando ya veía que podía ser enjuiciado yo como perpetrador, simplemente trataba de desaparecer para que no quedara ningún tipo de evidencia. Eso es una constante en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, la desaparición forzada arrebata a la familia de la protección estatal y deja a ella y a su familia inermes frente a un complejo conjunto de delitos como la privación ilegal de la libertad, la tortura y la violencia sexual. Aquí vamos a hablar de lo que se conoce como el principio de Locard. ¿Qué significa eso? Eso es un triángulo que vamos a ver ahora. El primero, el principio de transferencia o de intercambio, que es lo que nos compete a nosotros como antropólogos, como arqueólogos y como antropólogos físicos que podemos leer, a recuperar los restos, aparte de los restos óseos, las evidencias asociadas a esos restos óseos, pero también las evidencias que nos permiten leer esos restos óseos, haciendo la lectura de lo que le ocurrió, y podemos conseguir lo que nos permita posteriormente llevar a un tribunal a alguien y enjuiciarlo. Entonces eso se llama como el principio de Locard. Primero, el principio de transferencia o de intercambio. En todo contacto entre un cuerpo y otro se intercambia evidencia física. Un agresor, al atacar a su víctima, deja en ella algo de él, y toda víctima deja algo de ella en el agresor. Tenemos el principio de correspondencia. De la misma manera, un lugar deja elementos de quienes lo visitan y el visitante deja elementos en ese lugar. Esas son las evidencias que cuando estamos recuperando, haciendo las excavaciones, podemos encontrar.
Tercero, el principio de la reconstrucción de los hechos. Permite deducir a partir de los indicios localizados en el lugar de los hechos en qué forma ocurrieron ellos. El principio de la probabilidad deduce la posibilidad o imposibilidad de un fenómeno con base con el número de características verificadas durante un cotejo. Todo esto se enmarca dentro del principio de intercambio de local, que significa en todo contacto entre cuerpo y otro se intercambia evidencia física. Un agresor al atacar a su víctima deja algo en ella y toda víctima deja algo de ella en el agresor. De la misma manera, un lugar deja elementos de quienes lo visitan y el visitante deja el elemento. Tenemos al victimario, tenemos el cuerpo, la fosa y el contexto donde ocurrió el hecho, y tenemos la otra parte que es importante, a la familia, a la comunidad, a los funcionarios judiciales que han participado en la búsqueda de la información, en la búsqueda del individuo, y después tenemos a nosotros, que somos los peritos, a los peritos forenses y expedientes encontrados o hechos anteriormente. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Dentro de la metodología de la búsqueda de localización de indicios, los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y de nuestros encuentros. Nuestra fuente principal de información son los cuerpos, como vimos en la fotografía superior, son las fosas, es el contexto donde está enterrado el individuo. Como fuentes secundarias, tenemos a las víctimas de esos sobrevivientes que nos van a contar su historia de lo que pasó. Tenemos a la familia. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso de Argentina, a algunos los soltaban y por eso es que la gente sabía de aquellas cárceles clandestinas y dónde se podían localizar. Y ellos cuentan esa historia. Pero también tenemos la familia que nos cuentan cómo se llevaron o cómo perdieron a sus familiares. Tenemos a la comunidad, tenemos a los funcionarios judiciales y a los peritos forenses que han recolectado toda la información necesaria de esas familias y de esas víctimas. Tenemos los expedientes armados a lo largo del tiempo, que también muchas veces trataron de desaparecerlos. Y tenemos a los victimarios, a los productores de todo este daño a la comunidad y a los individuos. Cuando hablamos de la fuente principal, hablamos de los cuerpos. Aunque los humanos tengan los mismos 206 huesos y que sus características, propiedades y funciones sean las mismas, ningún cuerpo es igual a otro. La individualidad, y subrayado en negro, en lo físico, unido a la historia de vida, salud y enfermedad de cada persona y otros factores externos como el idioma, el país, la cultura, permiten la riqueza de esa diversidad. Y bueno, eso justamente nos permite a nosotros saber quién es cada uno de nosotros, con una alta probabilidad. Por otro lado, tenemos las fosas. Las fosas clandestinas son el lugar elegido por los victimarios para ocultar la evidencia física de sus actos violentos. Y dentro de esas fosas tiran todo lo que puedan servirles como evidencia en un futuro. Justamente las tratan de desaparecer. A veces tenemos la suerte de poder recuperar y encontrarlas, esas evidencias que permitan inculpar a algún victimario. Los cadáveres. La recuperación de un cadáver cuando está enterrado en una fosa clandestina es un momento único e irrepetible. Como todo proceso arqueológico, cuando encontramos un yacimiento y extraemos la información, extraemos los restos materiales o cualquier evidencia, es único porque ya no vamos a poder repetir lo que hicimos porque ha desaparecido. Y si no recuperamos la evidencia con las técnicas adecuadas, podemos perder esa pequeña evidencia que puede llevar a alguien a la cárcel, ¿ok? O a alguien a un tribunal. Pues una vez se altera el lugar, no volverá a ser igual ese sitio. Y bueno, y tenemos el contexto, que implica conocer la manera integral, la mayor información posible sobre las víctimas, los victimarios, las condiciones políticas y geográficas donde sucedieron los hechos a investigar. También exige contar con herramientas metodológicas e hipótesis para asociar el hecho violento estudiando a otros eventos que compartan condiciones de tiempo, modo, lugar, el modus operandi y las posibles responsables. Vean que hablé antes de que se repetía mucho y bueno, justamente ese periodo
oscuro de América Latina, donde los militares, y recuerden que muchos de esos militares fueron formados en el mismo sitio en los Estados Unidos, tenían el mismo modo operandi de cómo acallar a toda esa gente, a todos esos enemigos de ellos, y bueno, tenían un mismo patrón y una misma forma de actuar. Y bueno, ya uno conociendo un modelo en un país, ya podía predecir más o menos qué estaba ocurriendo en los otros países. Los funcionarios judiciales y forenses, aquellos funcionarios que participaron de una u otra durante el procedimiento, los tribunales en los tribunales y que con su conocimiento pueden aportar información en los casos de estudio. Posteriormente, los expedientes. En definitiva, irrica la información contenida en los expedientes judiciales, especialmente porque hay aún testimonios que continúan estáticos en los procesos y aún hay información y hechos que demandan diferentes o nuevas interpretaciones y asociaciones. Hay preguntas aún no formuladas y hay respuestas que no han sido analizadas de manera contextual e interdisciplinaria. Les puedo decir que al 2023, todavía, por ejemplo, en Guatemala, se siguen analizando esos expedientes de personas desaparecidas y buscando dentro de esos archivos información de gente con sobrenombres, con seudónimos, que estén asociados a otras personas, a nombres reales, y buscando, interceptando lecturas que permitan identificar a esos grupos para poder darles nombre a esos seudónimos y poder llevarlos a los tribunales de justicia. Se han encontrado diarios con nombres de personas claves, seudónimos de personas claves, que hacen llevar, y también tanto de personas claves que cometían los hechos, como personas claves que ellos secuestraban y los llevaban con seudónimos. Y eso permite identificar y decir, mira, esta persona corresponde al nombre de un desaparecido. Y podían con esa lectura, o sea, ha podido con esa lectura identificar y hacer una cronología de los hechos. Bueno, igual ocurre en Argentina, leyendo los expedientes y analizando dónde se perdieron, dónde supuestamente las otras víctimas dijeron que lo vieron, y haciendo esas correlaciones y buscando y analizando los cementerios y buscando y cómo han localizado hoy en día, bueno, hoy en día no, desde hace mucho tiempo, cómo están localizando los desaparecidos a través de esas tumbas donde están los NN en Argentina, o los sin nombre, o los XX en otros países, que han permitido tratar de entender, los exhuman, los revisan, los analizan y ven qué está ocurriendo qué ocurrió con ellos. Y si están asociados a alguna, y si los restos me permiten determinar que esta persona no murió por causas naturales, sino murió por el producto de algún castigo, de alguna lesión, producto de algo que obligó a la persona, que torturó a la persona, bueno, esa persona ya es sacada y llevada a otro tipo de análisis más cuidadoso para poder ver si correspondía a alguno de los que estaban perdidos. Bien. Y bueno, aquí tenemos los victimarios que se saben de sus hechos y sus consecuencias de algunas de sus víctimas fatales y sobrevivientes, de sus atrocidades y hasta sus modos operandi. Pero es necesario conocer, o por lo menos intentar aproximarse a las motivaciones que hicieron que actuaran de esa forma. De ninguna manera para justificar su conducta, pero sí para comprender qué los impulsó y cuál fue el motor que generó dichas acciones violentas, en dónde y por qué, y dónde entraron de manera continua para causar daño, dolor, tortura y muerte. Es importante, por ejemplo, durante muchos años, al final no se pudo porque murió, el general Ríos Montt, que fue presidente en Guatemala en los años 80, 81, 83, y él fue uno de los principales promotores de la tierra arrasada. De hecho, también, aparte de que la tierra era arrasada, es decir, la presencia de los militares dentro de las comunidades, también desde arriba, así tipo Vietnam, lanzaban nafta para quemar y prender fuego a la comunidad. Igualito Vietnam, pero en Guatemala. Entonces, eso por muchos años la justicia lo trató de llevar, de incriminar como presidente y como parte directa de dar las órdenes, pero bueno, al final nunca pudo, una sola vez lograron llevarlo a la cárcel, pero
cuestiones técnicas, el miedo a que los mataran, lo soltaron y al final, bueno, murió de viejo, murió por causas naturales. Nunca llegó realmente a ser enjuiciado por sus actos. Y fue uno de los que más considero, bueno, todos hicieron daño, pero fue uno de los que más principalmente daño hizo en los últimos años de ese conflicto armado en Guatemala. Le iba a decir algo importante. Ahora me recuerdo de eso y les digo. Bueno, sí. Y tuvo después de que ocurrió en los años 2000, 2007, 2008, se lanzó como candidato presidencial, ya como civil, para ser presidente de la República de Guatemala en su momento. Pero afortunadamente no llegó. Bien, hace rato se habló del Protocolo de Estambul. Y el Protocolo de Estambul es una guía que contiene los lineamientos básicos, estándares internacionales en derechos humanos para la violación, para la valoración médica y psicológica de una persona que se presume o haya sido víctima de la tortura o de algún maltrato. Su aplicación requiere conocer el contexto que vimos antes, en la que se dan los hechos, realizar una investigación psicosocial, puesto que en cada caso es diferente. Este manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes fue elaborado en su momento por 75 expertos representados por 40 organizaciones internacionales de 15 países. Esto fue presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y fue aprobado el 9 de agosto de 1999 y adoptado a partir del año 2000. Y esta es una guía, un manual que se utiliza para poder interrogar a las personas, a los familiares, a familiares de desaparecidos, para poder entender qué es lo que ha pasado. Está clasificado en 3 componentes: la información del caso general, la clasificación del clínico o los clínicos y la historia psicosocial previa a la detención, datos personales o familiares. La información general del caso, fecha de examen, bueno, cuándo ocurrió, la atención, el recibimiento y todo lo que conllevó a que el familiar o la víctima aceptara participar en el protocolo. La clasificación es donde los expertos extraen toda la información del torturado y después viene la formación histórico-social de la detención. Alegación de torturas y malos tratos, donde se hace un resumen de los hechos mencionados, la exploración física exhaustiva y la historia de exploración psicológica. Esos son los 6 componentes del Protocolo de Estambul. Ok, ahora sí vamos a esta parte de la... Hay tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos a esta parte de lo que es la arqueología forense, que más bien es la explicación de la arqueología llevada al contexto forense. Aquí yo les presento dos fotografías. El genocidio de Armenia, que fue a principios del siglo XX, 17 y 19, y el genocidio en los Balcanes, en lo que era la antigua Yugoslavia. Vean que la diferencia de las fotos es significativa. Mientras que en la primera simplemente le vamos a tomar la foto y los vamos a volver a guardar, en la segunda, a mano derecha, cada uno de ellos está individualizado. Se logró la identificación y cada familiar está en su momento llorando a su muerte. Es decir, podemos enterrarlos con su religión, con sus familiares, dignamente. En el lado izquierdo, simplemente fue un trabajo sin un manejo adecuado metodológico, no vamos a decir arqueológico, simplemente metodológico para la exhumación individualizada de cada uno de los restos. Y ahí se perdió el contexto, se perdió la información, se perdió todo. Simplemente los tenemos que volver a guardar de la mejor manera posible y velarlos a todos y llorarlos a todos en conjunto. Esto es otro ejemplo. Esto es otro genocidio en África, en una de esas matanzas entre grupos, que a alguien se le ocurrió que vamos a sacar a todos los muertos de la fosa común y vamos a agrupar huesos largos por un lado, cráneos por otro, y nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros como arqueólogos forenses? Nada. Como antropólogos físicos, menos. Simplemente, y aparte que salió de un sitio
húmedo, inundable. Simplemente ahí no hubo ninguna metodología para extraer ningún cuerpo, y simplemente lo que tenemos que volver a hacer es tomar la foto y volver a guardarlo y poner una cruz donde decía aquí están todos, porque no los podemos identificar. Entonces, ¿qué es lo que hace la arqueología y qué es lo que hace la arqueología forense? El uso más común de la arqueología en el campo forense es la detención y excavación de fosas clandestinas y escenas de crímenes. Los arqueólogos ayudan con el planeamiento, la búsqueda, la delimitación, la excavación, la documentación de la escena del crimen, el descubrimiento, la interpretación, la recolección de evidencia, no solo de los restos humanos, sino también de la evidencia del contexto, como hemos venido hablando desde el principio. Entonces, generalmente la policía u otro cuerpo o organismo judicial involucra a los arqueólogos forenses. Nosotros, en el caso de nosotros, hoy en día, ya no tanto es por los conflictos armados, sino por casos de, como en México, que es muy común, la matanza de grupos entre pandilleros y grupos que no son pandilleros, pero que les dio, no sé, vamos a decir, le dio la nota de matar por abuso, por tortura, por algún indicio, bueno, y hoy en día la policía llama a ese cuerpo, a ese grupo, para que pueda ayudar en la exhumación adecuada de esos restos. Entonces, cuando se hallan huesos humanos y el arqueólogo puede determinar si hay más huesos o en una fosa en el área, cuando hay más sospecha de evidencia enterrada, normalmente una fosa. Ese es cuando nosotros nos llaman. La arqueología forense, los casos forenses rutinarios comienzan con el descubrimiento de la evidencia física, por ejemplo, un hueso en la superficie de la tierra. En otros, especialmente los que se emplean los arqueólogos, comienzan con información sobre la ubicación de una persona desaparecida o de un grupo presumidamente muerta. La información preliminar puede ser muy específica o general, como en el caso de nosotros con el sacudón, con el cementerio. Tuvimos que entrevistar a todos los que en algún modo habían participado, fueron jefes del cementerio, fueron enterradores del cementerio, para que nos dieran pistas y familiares de esas personas desaparecidas que conocían o les habían dicho o les habían referencia. Todo eso lo tenemos que contrastar. Ese es el primer recuento. Cuando nosotros vamos a un sitio arqueológico, cuando vamos nosotros a un área que sospechamos que en arqueología, lo primero que preguntamos es a los vecinos, a los agricultores, a la gente, al historiador del pueblo, que nos cuente dónde encontraron esas piezas, dónde encontraron esos restos, esos cerámica indígena, y ellos nos van contando y nosotros reconstruimos. Igual, dentro de, perdón, tengo ganas de estornudar. Dentro de eso, este contexto que es el forense, nosotros empezamos a hablar con los familiares, con los expertos, con otra gente de la comunidad que conozca, con los propios victimarios que nos deberían decir dónde están, a fuerza de seguramente liberar penas, pero hacemos todo eso. Con toda esa información, entonces nos dedicamos a revisar el sitio y a buscar todas aquellas áreas que posiblemente puedan ser representativas del sitio donde se encuentra la fosa común. Y es importante el manejo y el conocimiento del resto de la parte topográfica de la zona. Entonces, con la información preliminar puede ser muy específica o general. La tasa de éxito o la facilidad con la cual una fosa común es encontrada depende de muchos factores, principalmente el tiempo transcurrido, desde el enterramiento, el tamaño de la fosa, la profundidad del enterramiento y el terreno donde pueden estar depositados los restos humanos o los restos óseos. Como se explica, no es lo mismo tratar de encontrar un solo cuerpo que encontrar una fosa donde hay varios individuos. El tamaño, el manejo de la tierra es diferencial, y justamente eso nos permite conocer, cuando estamos haciendo esos pequeños pozos de prueba, cómo es la tierra, y ver si existe diferencia entre una y otra, y eso nos da pistas. A lo mejor una tierra que no ha sido movida nunca y otra tierra donde tú ves que el contexto cambió, y eso es posiblemente una actividad humana que produjo algo. Entonces eso puede ser sospecha de que puede haber una fosa o algo ahí, y tenemos que tratarlo como eso.
Entonces, la información sobre la localización e historia de los enterramientos pueden provenir de testigos o informes previos. Esta información puede también contribuir a las decisiones respecto a las técnicas de búsqueda a utilizar, el tiempo necesario para la localización, excavación de la fosa y la probabilidad de encontrar esa fosa. En el caso de nosotros, teníamos una llanura y teníamos una mini montaña alrededor. Revisamos la llanura, vimos en las primeras sondeos, vimos que esa llanura se veía de corte muy reciente, es decir, que fue aplanada para alguna actividad muy reciente y no corresponde a la antigüedad con que supuestamente fue la época en que se enterró se hizo la fosa común, mientras que del otro lado, a pesar de que había una especie de montaña, se notó que hubo una pequeña actividad de raspado, y eso no era común en el resto de los sitios. Bueno, y eso nos llamó la atención, y bueno, empezamos del lado derecho a hacer nuestras primeras excavaciones y localizamos el sitio. Bien, entonces la excavación debe de realizarse sin premura y de manera sistemática, pues ello permitía recuperar la totalidad de las evidencias, para lo cual se debe ir excavando el sitio por capas o niveles, como siempre hacemos a nivel de arqueología, de la arqueología tradicional, hasta descubrir totalmente el cuerpo o el esqueleto, despejando la tierra sobre esta y sus alrededores y ubicando las paredes de la fosa. Es despejando, pero ese material que está alrededor nos sirve para encontrar posibles otras evidencias no humanas que puedan estar presentes en el sitio. Entonces, bueno, empezamos con la prospección. Todos sabemos que es el método previo a la excavación. Muestra las evidencias superficiales del yacimiento de algo que puede estar enterrado en el subsuelo. Aunque la alteración superficial del terreno puede haber sido modificado, la ubicación de este hay que tener en cuenta que la presencia de restos materiales o artefactos en la superficie no siempre indican la existencia de un yacimiento, porque puede haber sido arrastrado, tirado, llevado, movido por otras personas o un animal propiamente, pero no son los primeros indicios que nos dan. ¿Okay? Igual, lo más importante cuando estamos en las excavaciones es que se nota, hoy en día yo puedo decir se nota, que el cambio del suelo en comparación con un suelo no manejado. O sea, en el caso de nosotros veíamos que un suelo no manejado era un suelo compacto, duro, mientras que en un suelo donde se encontraban las fosas, siempre hemos visto que son una tierra más blanda, una tierra más negra, una tierra con mucho movimiento de animales, y eso permite identificar que son distintos y que aquí hay algo que marca la diferencia del otro, ¿no? Pero eso es por la experiencia de ver sitios. Ok, entonces la prospección, a la hora de comenzar la prospección, lo que estábamos hablando, cambios intencionales o humanos, ver cómo es la tierra, y bueno, y con la experticia y el tiempo uno puede determinar si eso es natural o es intervención. También la elevación de los terrenos, justamente como lo estaba explicando ahorita, las elevaciones en los suelos son ocasionadas debido a buena parte del espacio de la fosa contribuida por el autor o autores será ocupada por el cuerpos inhumanos, consecuentemente quedarán tierra sobrante al momento de rellenar el espacio. Y también hundimientos, pueden haber montículos de tierra, pero también pueden haber hundimientos, porque en el paso del tiempo, si ustedes montonan un conjunto de cuerpos, los cuerpos se descomponen y se aplanan y se hunden. Y eso también es un marcador de área de actividad humana. Las depresiones en el terreno, una vez que el cuerpo es enterrado, sufre ciertos cambios producidos por el proceso de descomposición y se hunde. Y uno de ellos es que el cuerpo reducirá drásticamente su volumen, pues los gases que hinchan el cadáver desaparecerán paulatinamente, liberándose un espacio considerable en su interior, y se hundirá en una depresión o ondulación. Cambios en la vegetación del área, donde vemos
gramilla que conforma su composición natural. Ojo, esto es cuando son recientes los enterramientos. Cuando pasan más de 10 años, ya eso ha sido tapado y no se nota mucho, pero podemos observar esos cambios en el tipo de que hubo una actividad distinta de un lado a otro y sospechamos que de algo que no es natural. Después hacemos los sondeos superficiales dependiendo del terreno en el que nos encontramos a la hora de localizar el enterramiento. Podemos comenzar a realizar otras estrategias para encontrar su ubicación exacta. Esos son pequeños pozos de sondeo. Delimitamos el campo y delimitamos el área en cuadrículas y empezamos a hacer tipos de muestreos probabilísticos, es decir, aleatorios simples, sistemáticos, estratificados, y logramos tratar de hacer pequeños pozos para lograr ubicar esas pequeñas fosas o el cuerpo del individuo que estamos trabajando. Okay, esto es lo mismo. Entonces, una vez confirmada la zona donde se encuentra el enterramiento, se produce la delimitación del área a excavar. Entonces se delimita mediante cinta de balizar, se limpia el terreno de la superficie y se hace una medición total del terreno a excavar. Hacemos la excavación. Como hemos dicho al principio, es un acto destructivo y como tal, en la arqueología se usan métodos detallados de documentación. Esto es muy importante en el caso de forense porque todo lo que nosotros hagamos, apuntes, dibujos, fotos, todo eso va a ser utilizado como evidencia dentro del contexto de un tribunal. Entonces, todo eso tiene que estar bien documentado, evitar los errores en lo mayor posible para que el juez y los fiscales puedan revisar y tomar las medidas adecuadas al caso. Esto sirve también como un registro de trabajo realizado por la defensa, si el arqueólogo está trabajando para el Ministerio Público. La documentación de todo el material, insisto, es especialmente importante porque la relación entre el artefacto y el cuerpo pueden cambiar fácilmente durante el transporte al laboratorio. Analizar la estratigrafía. El contexto arqueológico es la documentación de eventos naturales y culturales cronológicos evidenciados geológicamente en el estrato de sedimentos de la Tierra. En nuestro caso, en los casos donde hay fosas, se nota claramente la diferencia de coloración, como les estábamos explicando antes, y los movimientos de tierra de la fosa, el producto del hombre, producto de sacar tierra y después volver a meterla, y todo eso es una mezcla. Pero lo comparamos con las paredes de los extremos y podemos ver que hasta dónde puede llegar, hasta dónde se hizo la fosa, que eso fue lo que hicimos. Nosotros excavamos, empezamos en un extremo o en un punto y fuimos hacia arriba y hacia abajo. Digo hacia arriba y hacia abajo porque es una calle inclinada donde hicieron la fosa, al lado de la calle inclinada. Y nosotros empezamos a excavar hacia arriba y justamente llegamos hasta el límite, que fueron como 3 metros más arriba, y vimos que hasta aquí no puede haber más allá porque ya el suelo es compacto, el suelo tiene capas, mientras que donde nosotros excavábamos el suelo no tenía ninguna capa, era una mezcla de todo y era suelo negro prácticamente. Y después empezamos a hacer 12 metros hacia abajo y empezamos a excavar hasta que llegamos hasta la otra pared, es decir, hasta donde la retroexcavadora en su momento trabajó y excavó la fosa. Y la excavadora tenía una distancia de más o menos 1,5 metros o 2 metros. Y bueno, vimos la pared del lado derecho, que pudimos determinar hasta dónde llegó la excavadora a excavar. Y por supuesto, la pared del lado izquierdo era la calle, y ahí ya, o la acera que comunicaba la calle, y por supuesto, allá ahí se veía que no donde llegaba la pared. Pues. Y eso nos permitió nosotros conocer la longitud y después la profundidad hasta dónde llegó, hasta dónde excavó la excavadora para meter los cuerpos. Y más o menos como 2,5 metros, casi 3, hacia abajo. Porque el suelo ya era completamente amarillo, barro, y era completamente distinto a la parte superior. Y eso nos permitió establecer los lineamientos de la fosa que se realizó. Entonces, la estratigrafía relacionada con la estratigrafía está la asociación arqueológica, que es la relación objeto y los restos humanos en el mismo estrato.
La primera ley de Tobler en geografía indica que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que la distancia. Entonces, todo lo que estaba en ese contexto formaba parte de la fosa común, o la fosa que hicieron para enterrar esos cuerpos. Entonces, a tomar en el contexto del proceso de exhumación. Es súper importante cuando estamos haciendo la exhumación de una fosa común, no es simplemente agarrar todos los huesos que están alrededor. Previamente hay que limpiar toda la zona y tratar de limitar hasta dónde llega y a qué corresponde cada uno de los individuos. Acuérdense que les dijimos al principio que existe la variabilidad humana. Por supuesto, un fémur mío no va a ser igual al fémur de otra persona. O sea, tiene dimensiones, tiene tamaño, tiene características. Y nosotros, como antropólogos, como arqueólogos, perdón, como arqueólogos y como antropólogos físicos que también participan en este proceso, nos ayudan a hacer lo más importante, determinar la posición del individuo, la orientación del individuo, la profundidad en que se encuentra cada uno de los individuos, hasta dónde llega uno y llega el otro, la descripción del espacio físico de cada uno de ellos, la descripción de los elementos asociados, el registro fotográfico y los datos demográficos previos, o sea, un análisis previo de lo que estamos exhumando. Pero es importante de que cuando yo empiece a exhumar, lo que esté exhumando es lo que corresponde al individuo. Y si por casualidad me estoy llevando algo del otro individuo, por supuesto, sin saberlo en este momento, porque es la primera aproximación al resto, ya en el laboratorio tengo identificado que moví el individuo 1 que estaba pegado al individuo 2, por ejemplo. Y bueno, yo ahí puedo revisar que al individuo 2 le falta algo y en el individuo 1 le sobra algo. Entonces empiezo a hacer el análisis y comparo y hago el estudio y digo, bueno, pero es que este resto óseo no corresponde a este individuo, sino más bien al otro. Y ya, bueno, todo eso queda registrado. Y ya he hecho lo más importante, uno de los primeros pasos de toda sumación, que es la individualización de esos restos. Entonces, los acontecimientos pertenecientes al estudio anatómico y osteológico son de vital necesidad y fundamental para el buen desarrollo del estudio de una fosa. A continuación se muestran los diferentes modelos con que se entierran a lo largo de la historia los diferentes formas de encontrar un resto. Los voy a mencionar para que no... La forma de inhumación extendida es de cúbito supino, de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho o de cúbito ventral. Esas son las distintas formas en las que podemos encontrar, que es la parte superior de las imágenes, que podemos encontrar cuando hacemos una excavación a un cuerpo humano. Okay, en términos generales, no necesariamente en una fosa común, pero en términos generales podemos describir los principales componentes de exhumación. La otra manera, inhumación flexionada o otros tipos de inhumación, puede ser como en el caso de nosotros, que algunos los enterraron de una manera digna, o los zumbaron, o los colocaron de una manera digna, pero a otros simplemente los lanzaron, y como cayó, cayó. Así encontramos nosotros algunos de los restos. En el caso de, por ejemplo, la fotografía que estamos aquí a la mano derecha, ustedes los pueden ver que están de manera lineal. Esos fueron ajusticiados, tiro de gracia, y fueron cada uno cayendo dentro de la fosa. Y bueno, y ahí mismo los enterraron. Primero hicieron la fosa y después los fueron matando uno a uno. La exhumación, tipología de fosas, se puede identificar de manera general: fosas individuales, fosas comunes, fosa hilada o fosa adyacente, fosa primaria, fosa secundaria, fosa perturbada, fosas sincrónicas y fosas diacrónicas. Esas son las principales fosas que podemos establecer. Fosa individual, bueno, un individuo; fosa común, donde hay más de un individuo; fosa aislada, fosa adyacente, cuando se encuentran en contacto con una o más cerca, que pueden haber varias fosas comunes, como las que vimos en la fotografía de arriba. Aquí hay una, pero a la mano más arriba hicieron otra. Okay, fosa individual.
Fosas aisladas, fosas primarias, en las que el contenido del cadáver de su deceso se puede determinar si es primario analizando la posición de los restos, y en la fosa secundaria cuando se puede observar que fue removido y después enterrado de una manera distinta a una manera natural de morir o de encontrar los restos óseos ordenados. Después vienen las fosas perturbadas, son aquellas fosas primarias que pueden haber sido alteradas por acción humana, animal o natural, desprendimiento de tierra que arrasó con la parte del resto óseo y lo movió. Fosas sincrónicas, cuando las fosas encontradas han sido construidas en el mismo espacio temporal, y fosas diacrónicas, cuando las fosas encontradas han sido construidas en espacios temporales diferentes. Estudio de la exhumación. ¿Qué estudiamos en la exhumación? El estudio de la descomposición del cuerpo. Esta se puede clasificar en articulares labiales y las persistentes, y dependiendo del volumen óseo y de la masa muscular. Entonces, con lesiones labiales o no persistentes y con lesiones persistentes, afectadas en su posición por el proceso de descomposición, que podemos encontrar la columna vertebral completa, las manos, la parte distal de los pies, las articulaciones escapulotorácicas, las articulaciones costo-esternales, conexiones persistentes, las articulaciones no afectadas por su posición en el proceso de descomposición, la articulación atlas-occipital, la región lumbar de la columna, las articulaciones del sacro lumbar, las articulaciones sacroilíacas, la articulación de la rodilla y el tobillo del tarso. Vean lo que les estábamos explicando. Descomposición en el medio abierto. En este caso, la descomposición del cadáver se produce en un medio donde no existe tierra que cubra el cuerpo y por lo tanto no modifica el interior de la sepultura. Primero, se observa la existencia de una tendencia generalizada hacia un plano horizontal de la caja torácica, se encuentra completo, la dislocación parcial de la columna vertebral, el hundimiento y horizontalidad de la pelvis y la rotación del cráneo hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí está la fosa que excavamos nosotros en su momento. Descomposición en un medio cerrado. La descomposición en un medio cerrado o con madato, con tierra, plantea otra problemática diferencial. La velocidad de descomposición del cadáver es muy variable, pues depende de la gran cantidad de factores. En este medio de descomposición, el sedimento que rodea la inhumación reemplazaría lentamente los espacios residuales o residuos o huecos dejados por el proceso de descomposición de los tejidos ligeramente de ligamentos, músculos, etc. Vean que las paredes están a los extremos, son amarillas y el fondo ya es amarillo. Ese ya era el final de la fosa. Y vean que si se encuentra un poquito hacia la primera parte, la parte inferior de la foto, se encuentra esa tierra negra, negruzca, con material de descomposición permanente. O sea, todavía con restos orgánicos en descomposición. La exhumación, el mantenimiento de las rótulas en su posición original, en contacto con los codillos femorales. El tórax poseerá o describirá un ángulo de 45 a 90 grados. El mantenimiento de la posición original articular de las costillas es un buen indicador, pues los bordes superiores e inferiores de estas no suelen estar en contacto entre sí o encabalgadas sobre otras en posición de descanso, como así sucede en el medio abierto. Ante la desaparición de los ligamentos que permiten la articulación del atlanato occipital y ausoidea, no se produce la dislocación de la raquis cervical, pues la tierra que las envuelve van sustituyendo y la van manteniendo. De igual modo, no se observa ningún desplazamiento de las mandíbulas, escasa apertura de la sínfisis púbica y conexión anatómica de los huesos en las manos y los pies, que pudimos encontrar nosotros. Bien. Y la descomposición en un medio abierto, que es la última, se define como la evolución de un medio abierto en la que se ha producido una colmatación progresiva de sedimentos, en la cual el cadáver cubre progresivamente al cadáver. Y por último, bueno, esto es lo básico dentro de un trabajo arqueológico común, que lo podemos llevar a un trabajo arqueológico forense, que ustedes lo conocen. Bien. Entonces, después, una vez que hemos terminado de exhumar,
Cualquier evidencia como objeto asociado debe embalarse por separado, indicando al individuo al que pertenece, con las mismas características de rotulación. Cada bolsa y caja deberá rotularse de la siguiente manera: sitio de la excavación, ciudad o municipio, fecha del comienzo y final de la excavación, autoridad al cargo, en este caso el director de la excavación o directora de la excavación, nombre a quien embala la muestra, contenido, dependencia del Instituto de Medicina Legal o Laboratorio de Antropología Forense a donde se envía para su estudio. Y lo más importante de todo esto es la cadena de custodia para que no se pierda la evidencia. Cadena de custodia es usada como sinónimo de cadena de seguridad o cadena de evidencia. Las evidencias físicas constituyen de por sí elementos que permitirán confirmar o descartar de manera científica. ¿Aló? ¿Me oyen, no? Sí. La evidencia física constituye de por sí elementos que permitirán confirmar o descartar de manera científica las versiones y hechos relacionados con la muerte de una persona, razón que merece que esta reciban especial cuidado por parte de todas aquellas personas que tienen acceso a ella. Entonces, la cadena de custodia es el procedimiento que permite establecer una relación directa con la evidencia de la escena, garantizando que llegue ante el juez de una manera adecuada. Y hasta aquí llegamos. ¿Ok? Esto es lo que se llama la arqueología contra el olvido. En España hay algo, hay una ley de la memoria histórica donde se están recuperando todos aquellos cuerpos en las fosas comunes o en otras fosas individuales de los muertos durante la Guerra Civil de España. Y listo, terminamos. Muchas gracias, profesor. Por acá tenemos ya una pregunta que le hicieron mientras estaba explicando un poco sobre las excavaciones. León Conrado pregunta cómo se aplica el teorema de Pitágoras en la excavación de una fosa. Buena pregunta. Yo nunca he utilizado el teorema de Pitágoras para la excavación de una fosa, pero puedo averiguar y trabajar. Nunca había escuchado eso y tengo muchos años trabajando en eso. Si ustedes me pueden explicar. Creo que depende mucho también del espacio que tengamos disponible, ¿no? Si el terreno llegara a ser muy limitado y tenemos un espacio de proporciones en las que tenemos que aplicar un teorema como el de Pitágoras para un espacio reducido o un espacio que no nos permita cuadricular de forma tan directa, creo yo, me suena que allí se podría aplicar un poco. Bueno, pero es que nosotros nos ajustamos al espacio y nuestras medidas de excavación van justamente en cómo tenemos ese espacio para poder extraer la información o excavar. Nunca, de verdad, me disculpan mi ignorancia, jamás había escuchado el teorema de Pitágoras en una excavación, pero lo voy a investigar. Primera vez para mí también. Bueno, Miguel Canchari nos comenta, se refiere al método de cuadriculación. Ok. Bueno, eso sí, eso es lo que hacemos todo el tiempo, pero yo jamás lo había llamado método de Pitágoras. Nunca lo he llamado así. Claro, nosotros cuadriculamos, tenemos que remarcar tenemos que delimitar nuestro espacio y dependiendo qué tipo de excavación vamos a realizar y cómo lo vamos a hacer, nosotros hacemos nuestra transecta y cuadriculamos dependiendo también del tamaño. Puede ser de 1 metro por 1 metro, de 2 por 2, de 5 por 5, dependiendo cómo esté y cómo está y cómo es el campo donde estemos trabajando, porque no es lo mismo trabajar en un plano, en un área plana que en un área montañosa con relieves, ahí es distinto. Entonces nosotros tenemos que cuadricular, hacer nuestros cuadrados lo mejor posible y de los tamaños adecuados que nos permitan a veces cuadriculamos en un primer momento de 1 por 1, pero a veces no nos permiten y excavamos de 50 por 50, o sea, o de 2 por 2,
o depende de la extensión del sitio, podemos ampliar un poquito más. Pero eso ya es analizando el sitio una vez que ha hecho el reconocimiento de la zona. Y también adaptándonos al relieve que tenga Claro. el lugar, porque si nos toca un cementerio que ahora queda como en un cerro o empinado en una loma, va a ser un poco más complicado Sí, bueno. obtener un ángulo para un cuadrado perfecto en un relieve. Bueno, eso sí, no tengo fotos de esas porque nunca me lo habían preguntado, pero sí, no, yo he trabajado en montañas, y era un cementerio, pero que fue lavado con el tiempo y los restos humanos empezaron a salir por ese lavado y nosotros hacíamos nuestras cuadrículas pero ya las varas eran mucho más altas, más grandes y Sí. hacíamos que el punto cero estaba arriba y lo cuadrábamos de tal manera que podíamos tener todas las dimensiones del espacio donde estábamos excavando. Claro, o sea, es, es un trabajo súper, súper minucioso, pero se alcanzaba. Alguien mandó, creo que una foto. Sí, José Hernández. José Hernández mandó la captura de pantalla de una página de internet de españollibretext.org donde habla sobre el uso en arqueología para los agujeros que sean perfectamente cuadrados utilizando el teorema de Pitágoras. Ok. Ah, bueno. Ok. Después de 35 años, eso es por experiencia. Así que no se Exactamente, al preocupen final en el no se campo, preocupen. Ustedes se en el imaginan que no me cuadra el teorema de Pitágoras, voy a llorar. O sea, no, eso no, o sea, la experiencia te da cómo lo vas a hacer. O sea, Así es. no Al es momento de llegar al campo, ver el terreno, es cuando como que la teoría termina adaptándose a lo que vemos, lo que nuestras manos pueden realizar en ese momento. sí. ¿Les pareció Bueno, interesante el tema? sí, sin duda alguna. Si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarla en el chat o pueden levantar la mano para presentarse y dar su pregunta al profesor, antropólogo y arqueólogo Francisco Javier. Nos dicen por acá, muchas gracias, excelente, muy interesante, gracias, y se despiden. Si no tienen más ninguna pregunta. Bueno, gracias por escucharme estas 2 horas. No, usted sin duda alguna nos dio un panorama muy amplio, pero también bien específico sobre los derechos humanos en el quehacer de la antropología forense y de la arqueología forense, además de que mostrarnos los casos de Guatemala, Argentina y otros países, de cómo se manejó esos casos de arqueología forense y respetando o limitándose a los derechos humanos, cómo eso nos puede dar unas luces para nuestro desempeño profesional. Así que muchísimas gracias, profe, un placer escucharlo y aprender de nuevo con usted. Vale, bueno, gracias a ustedes. Hasta otro día. Gracias a todos y sigan pendientes de las redes de Iberoforense para próximos seminarios o webinars o cursos. Que estén muy bien. Chao, pues.